Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida entonces a nuestro cuarto encuentro de nuestro curso anual ¿Por qué analizarse? La intimidad de la práctica analítica. En el marco de este curso hemos elegido una temática a trabajar, que es trauma, dolor y duelo, porque son conceptos que están presentes en toda la teoría freudiana y fundamentalmente en nuestra práctica clínica. Por eso nos interesa abordar cómo trabaja el psicoanalista ante la pérdida de objeto, materializada en la pérdida de amor y sensaciones de fracaso que a menudo motivan la consulta. Entendemos que son conceptos que recorren la teoría freudiana de principio a fin, adoptando en su marcha nuevas significaciones y que posteriormente fueron enriquecidas por los aportes de los autores freudianos. Solo por tomar como ejemplo el concepto de trauma, observamos que en la teoría de Freud tiene tres momentos claves en los que logra articularse con el duelo y el dolor. El primero apunta a sustentar la hipótesis que los síntomas histéricos son fenómenos psíquicos, posición que fue plasmada en la famosa frase «los histéricos sufren de reminiscencias», de traumas insuficientemente reaccionados que pueden ser activados con posterioridad. El segundo momento clave en la teoría del trauma tiene la finalidad de responder a la conceptualización de los traumas de guerra. El trauma como efracción. En el 17, un año antes que finalice la Gran Guerra, Freud escribe Duelo y melancolía, tal vez en respuesta a hechos bien concretos como la caída a causa de la guerra de los valores que se venían construyendo. Este texto también resultó la antesala de la gripe española, que dejó tras de sí la muerte de alrededor de 50 millones de personas, entre ellas la de su hija, Sophie. Pandemia que amenazó el saber médico dejándolo vulnerable. Hechos que hoy se repiten: la gripe, la pandemia y la guerra. Circunstancias que remiten a la actualidad del trauma y a la noción de duelo como reacción a la pérdida del objeto. Por último, el tercer momento clave es aquel en el que retoma la hipótesis económica del exceso de excitación, lo no ligado, lo irrepresentable, aquello que no cesa de no inscribirse, lo que no deja de no reproducirse, que se combina con las nociones de duelo imposible, la repetición y su conceptualización de la pulsión de muerte. Para finalizar esta pequeña introducción, si bien el trauma, el dolor y el duelo nos constituyen, hoy nos atraviesan particularmente. Anteayer, el ministro Quirós se refirió a la pandemia como catástrofe social e invitó a hablar del dolor. La pregunta que nos surge para abrir la clase de hoy es cómo nuestros profesores invitados conceptualizan el trauma, el dolor y el duelo. Fundamentalmente, vuestras experiencias en relación a estas temáticas, atendiendo a la invitación del ministro Quirós, que convoca a hablar del dolor. ¿Cómo es el habla analítica del dolor? ¿Cómo se diferencia de otras terapias? Y si consideran que existen diferencias entre el duelo, que tiene lugar tras la pérdida de un único individuo en circunstancias culturales ordinarias, y el duelo tras múltiples pérdidas, como catástrofes naturales, atentados, catástrofes sociales. Hoy nos acompaña en la mesa, además de nuestros profesores invitados que van a ser presentados, Juliana Rivera Farfán, que va a coordinar la clase de hoy. Es psicoanalista, analista del Instituto Ángel Garma, profesora e integrante de la Comisión Académica del Centro de Estudios. Adelante, Juliana. Bueno, buenas noches. Es un gusto para mí poder presentar a dos grandes profesionales
descontando la vasta trayectoria del doctor Moti Ben-Yakar y el doctor Hugo Lerner que tienen, queremos destacar de su currículum a fines de este tema y de la clase de hoy, que son analistas en función didacta de nuestra institución, han contribuido y contribuyen en la formación de muchos analistas, además los inspiran y también son parte del equipo y nos instruyen, ¿no? A mí, por ejemplo, me genera mucha expectativa y lo sigo constantemente. Por eso queremos destacar que son profesores del instituto y del Centro Blecher. Institucionalmente, el doctor Moti, fundador y director de la cohorte en el psicoanálisis y o lo disruptivo para el doctorado en psicología, Universidad del Salvador, Argentina, en colaboración con APA, fundador y director de la maestría en psicoanálisis USAL-APA, Universidad del Salvador, Asociación Psicoanalítica Argentina. Por otro lado, el doctor Hugo, autor y compilador de varios libros, siendo el último Más allá de las neurosis, la práctica psicoanalítica convulsionada, editada en el 2019. Además, ambos han ganado los premios CONEX, Moti en psicología y Hugo en psicoanálisis. Sin más que decir, pasamos a la clase. Empezamos con Hugo. Cada uno va a tener unos 20-25 minutos y luego pasaremos a las preguntas. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo quiero agradecer a Mónica como directora del Centro de Estudios y a toda su gente por esta invitación. Para mí es un placer estar con Moti. Las veces que hemos tenido la posibilidad de tener un intercambio en paneles fue siempre muy grato, cosa que no dudo que se va a repetir en el día de hoy. El título, ¿por qué analizarse la intimidad de la práctica analítica? Y ver cómo lo articulamos con trauma, dolor y duelo. Se me ocurrió que meterse en la intimidad de la práctica analítica, inevitablemente se va a hablar de trauma, dolor y de duelo. Porque no se puede concebir una práctica analítica en la cual no se incluyan estos tres conceptos nucleares, pilares del monumento teórico psicoanalítico. A mí, mi clínica me ha llevado a reflexionar acerca de lo dificultoso que es separar estos tres conceptos. Es muy difícil solamente desde un punto de vista docente, uno los puede separar. Bueno, rastremos trauma, rastremos duelo, rastremos dolor, pero si vamos a hablar de clínica, es muy difícil separar un concepto del otro. Ahora vamos a ver, voy a hacer un intento de esta hipótesis que yo estoy señalando tenga algún basamento. Para quienes me conocen, yo soy muy ambicioso y siempre creo que voy a hablar 18 horas. Y resulta que tengo nada más que 20-25 minutos. Por lo tanto, de la síntesis que hice, tengo que hacer una hipersíntesis para acomodar, son 20 y 45, 21 y 10, tendría que estar deteniéndome. Párenme con tiempo, porque el señor frenazo va a ser muy duro. Yo voy a hacer un rastreo teórico primero, y mi intención después es abordar un sueño de Freud, donde vemos estos tres conceptos. Los voy a dejar con la intriga, no voy a decir qué sueño es. Vamos a empezar por la parte más teórica. En el apéndice C de inhibición, síntoma y angustia, Freud se refiere al dolor como una reacción ante la pérdida del objeto amado. Es decir, el concepto de dolor ya él no se presenta solo desde el punto de vista de cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan que el dolor había aparecido primero, los que saben, en el proyecto, ¿no? Ni como una irrupción. Y como bien ya lo empezó anticipando Mónica, en el 17, con duelo y melancolía, va a hablar del displacer del dolor. Y el dolor sería el talante del duelo. El carácter doloroso por excelencia, según Freud, por excelencia es el duelo. Eso es Freud Dixit. Y esto lo digo yo. ¿Acaso
¿no podemos decir que todo duelo conlleva algo de lo traumático? Después lo discutimos. Ahora les voy a leer textual una cita de Freud de Análisis terminable e interminable. ¿Por qué leo esto? Porque todos deben saber un poco la historia del trauma, cuando era un exceso de cantidad que no lo podía tramitar el aparato psíquico, las idas y vueltas que hubo en la obra freudiana, las peleas que hoy vamos a ver que tuvo con Ferenczi acerca del concepto de trauma. Vamos a tratar de verlo todo eso, ¿verdad? Pero miren cómo termina él, ya habiendo pasado la Primera Guerra, la pandemia y preparándose para la Segunda Guerra. Dice, y cuanto más intenso el trauma, tanto más seguramente esterilizará su perjuicio, aún bajo constelaciones pulsionales normales. No hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis con mucho la oportunidad más favorable. Solo en el caso con predominio traumático conseguirá el análisis aquello de que es magistralmente capaz. Merced al fortalecimiento del yo, sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una tramitación correcta. Solo, y esto quiero que presten atención, solo en un caso así se puede hablar de un análisis terminado definitivamente. Duro, fuerte, ¿no? Este concepto. Qué diferente al Freud de pura cantidad. Esta cita que ellos... Ya vamos a ver otras cosas que él fue agregando. Con respecto al dolor, hay una frase de Pontalis. Yo voy tirando cosas teóricas y después ustedes me van preguntando. Que a mí siempre me ha gustado. Dice Pontalis que un analista que ignora su propio dolor psíquico no tiene ninguna posibilidad de ser analista. Así nomás. De esta manera concluye Pontalis el libro que muchos le han leído, Entre el sueño y el dolor, del año 78. En el último capítulo él se dedicó a rastrear este concepto en Freud, acerca del dolor físico y el dolor psíquico, y dice que quien no ignora su propio dolor, dedíquese a otra cosa. O sea, lo da como inherente a la subjetividad. Eso es lo que yo quiero marcar. La teoría del trauma generalizado o trauma ampliado, que Freud lo planteó en el año 1926 en Síntomas y Angustia, se impone de alguna manera. Y en términos psicoanalíticos, es siempre una situación traumática infantil, eso no ha variado mucho, una situación que es siempre compleja, en la que va a intervenir tanto el mundo externo como el interno, y que activa una fantasmática y que básicamente no pone en juego tan solo al sujeto y una fracción de la barrera antiestímulo, sino una situación vital que él llamó desvalimiento. Y Flossigkeit, disculpen mi alemán pésimo. Probablemente esta característica esencial de desvalimiento y el desamparo al nacer hizo lo que en los últimos 50 años, o 60, 70, no sé cuántos años ya, muchos, 70, 80 años diría yo, post-Freud, estimuló que muchos psicoanalistas revisen muchos hechos clínicos y reflexionen de la importancia del trauma del desamparo. Muchos autores se han dedicado a estudiar esto. Desamparo en las primeras etapas de la vida del infante, donde la necesidad de dependencia a otro sujeto, a otra persona, va a constituir entonces el elemento esencial en la estructuración psíquica. Bueno, ustedes saben, un autor que trabajó mucho esto es Winnicott, que como todos me conocen saben que está dentro de mis top 5 como autores, ¿no? Sin embargo, la importancia que casi todos, en todos los momentos de Freud, va a atribuir a la individualidad del sujeto, pero fundamentalmente a lo intrapsíquico,
va a ser quizá el punto fundamental de desacuerdo con Ferenczi. No sé si todos saben esta discusión que hubo entre estos dos. Ustedes saben que, bueno, Ferenczi fue analizado por Freud, fue un elegido por Freud, fue un talentoso que Ferenczi se ha revivido en los últimos 15 años, apareció de vuelta, cuadernos clínicos, todo como si fuese un autor actual. Porque Ferenczi insistió mucho, y le decía a Freud, que en toda situación psicopatológica va a haber un factor traumático real como desencadenante. Y en el año 33, creo que 33, Ferenczi le escribió a Freud diciéndolo que él estaba subestimando, Freud, las experiencias traumáticas reales de toda la primera infancia, privilegiando la organización fantasmática del conflicto intrapsíquico. Uno, cuando se pone a pensar, dice, ¿cuánto había de política en esta discusión? Porque Freud estaba generando un movimiento y tenía mucho miedo que Ferenczi plantease algo que se aleje de la noción de inconsciente. Entonces, como tenía mucho miedo de que se vuelva a las nociones antiguas de trauma, Freud tiene un encontronazo en relación a este concepto. Que en última instancia lo que plantea Ferenczi se retoma muchos años después por muchísimos autores, en la conjunción entre lo que sería lo fantasmático y lo real. En unos trabajos más emblemáticos, yo diría, de Ferenczi, no soy un especialista, lo he leído nomás, porque me parece muy importante leerlo, que se llama Confusión de lenguas entre los adultos y el niño, un libro que él escribió, se publicó en el 49. Él en ese libro atribuye a los objetos externos un papel que es determinante en la estructuración del aparato psíquico del niño. Y enfatiza lo traumatógeno que puede resultar la realidad psíquica del otro, cuando ese otro sustenta el poder de dar o imponer sus propios significados, no solo al evento traumático, sino toda la existencia del sujeto. Es casi lo mismo que la violencia secundaria de Piero Lanier. Motti, después vamos a charlar de esto, sé que nosotros nos prendemos con esto, vos y yo. Sí, es verdad. Pero sí, en general nos gusta ese concepto. Sí. Hemos tenido posibilidades. Pero fíjate vos que, ya te estoy invitando al diálogo, que esta cita que estoy dando yo de Ferenczi no tiene casi ninguna distancia con el concepto de violencia secundaria de Piero Lanier. Mientras que esto fue escrito en los 40, 30 y pico. Interesante esto, ¿no? Qué visionario. Entonces, para Ferenczi, el trauma era la expresión de un trastorno en la comunicación entre el niño y el adulto, es decir, una confusión de lenguas, decía él. En el sentido de un desencuentro comunicacional entre ambos. De alguna manera, estas ideas que él plantea por aquel entonces están en muchas líneas de pensamiento psicoanalítico mucho más cercanos a nosotros ahora. Mahler, Badin, Winnicott, Bowlby, Spitz, Cojuto, Lanier, Bion, Vick, qué sé yo. Muchos le han dado, también Lacan, Laplanche, le han dado mucha importancia a este concepto de cuánto actúa el otro como otro externo, real, en la situación traumática de un sujeto. En general está localizado en la figura materna y que dan elementos para pensar estas situaciones traumáticas precoces. Todo esto hace pensar en algo que nos gusta llamar a los psicoanalistas lo arcaico. Esto sería el psiquismo temprano. A mí lo que me interesa cuando hablo de arcaico es hacer referencia a lo que no pudo procesarse psíquicamente y que entonces queda
como marcas, como cuerpos extraños, que persisten como restos no elaborados en los estratos inconscientes más profundos del aparato psíquico. Son marcas o quistes que han sido pensados en conceptos equivalentes como un hueco no historizado, concepto de Baranger. Hueco no historizado, fíjense qué interesante. Después vamos a ver que esto Roussillon lo toma muchos años después. René Roussillon, seguidor de André Green. Otro que lo toma es Balint, con el concepto de falta básica. O con lo negativo de André Green. Fíjense cuántos autores han tomado este concepto. Entonces, lo que yo entiendo por arcaico, y así de alguna manera quiero utilizarlo aquí, es lo referente a las impresiones tempranas que no han podido ser tramitadas mediante las funciones normales del yo. Porque el yo, arcaico, temprano, inmaduro, desvalido, no puede integrar. Acá ya me estoy metiendo en Winnicott. Preintegración es esto. No puede integrar las experiencias, no entiende el significado. Entonces queda así en el inconsciente como algo operativo, no representable, como una elaboración imposible o limitada. Vos escribiste algo de esto, Moti, que yo lo tengo por ahí anotado, después te lo refresco por si te lo olvidaste, acerca de esta situación. Entonces, como una labor, decía yo, imposible o limitada, en un equilibrio inestable, y que precisamente por estas razones que yo estoy dando, adquiere un carácter potencialmente traumático. Entonces se trata de un concepto que remite estrictamente a un fenómeno averbal, aquello que ha irrumpido en el psiquismo, marcando un profundo déficit en la capacidad de representación. O sea, lo que está trayendo es un trastorno en la posibilidad de representar. No lo pensaba decir, pero René Roussillon habla de lo no representado y no habla del retorno de lo reprimido, que sería aquello que sí fue representado. Lo no representado queda escindido, dice él, y habla de la compulsión, de la repetición, de repetir lo escindido, que aparezca lo escindido, no lo reprimido. Él hace una diferenciación entre reprimido, que tendría que ver más con la situación edípica, y lo escindido, que tendría que ver más con la situación preedípica, que es lo que estoy planteando aquí como arcaico. Si no queda claro, después las preguntas están para aclarar todo esto. Si vuelvo a Freud, el del 93, 95, él establece una definición metapsicológica, pero básicamente económica. Recuerdan que era cantidad lo que él barajaba en los comienzos. ¿Cómo ando el tiempo? Entonces hay mucha excitación que no puede ser derivada por vía motriz, decía él. El posterior abandono, entre comillas, de la teoría de la seducción da paso a una importancia creciente de la vida fantasmática. Empieza a aparecer, y de la realidad interna. Y en un paulatino intento que él tiene de reacomodar la realidad exterior y la realidad interna. Ahora, con respecto a lo traumático, dice, si ha ocurrido, dice Freud, en la conferencia 18, dice, si ha ocurrido en la realidad, tanto mejor, dice. Pero si no ha sucedido en la realidad, son construidas a partir de indicios y complementadas por la fantasía. O sea, insiste, ¿no? Insiste en el poder de lo fantasmático. Él sigue trabajando, nunca lo dejó, por eso yo le cité esa cita de análisis terminable e interminable, pero en Inhibición, Síntoma y Angustia, que quiero retomar, nace por decir de alguna manera, la reestructuración, o la última reestructuración del concepto, que está relacionada ahora con la angustia. Vamos a meter concepto angustia, porque después vamos a ver qué relación hay entre angustia, dolor,
Entonces, relaciona ahora con la angustia y el conflicto psíquico, a la vez que a las alteraciones del yo y al carácter interestructural de todas las situaciones traumáticas. Está hablando de alteraciones del yo. ¿Se acuerdan que Freud habla de esto? Y porque citemos esto no significa que somos psicólogos y yo, somos muy freudianos, como es mi caso. Entonces Freud va oscilando en la definición del trauma como algo que está meramente derivado de lo cuantitativo a una segunda definición, en la que lo importante es el conflicto. O sea, el conflicto psíquico es lo central. Y que se va superponiendo y termina ocupando el primer plano, entonces se ve cómo lo económico se integra a lo dinámico. No queda separado. En la metapsicología siempre es así. Ustedes saben que lo económico y lo dinámico van siempre de la mano, ¿no? Con respecto al trauma, ustedes saben, trauma 2 tiempos, todo eso, no me iba a meter en eso. Después, si aparece en la charla, lo retomamos. Laplanche y Pontalis recalcan claramente la importancia primordial que trata, que no es simplemente una acción diferida de una causa que permanecía latente hasta la oportunidad que se va a manifestar, sino es una acción retroactiva, dicen ellos, desde el presente hacia el pasado. Ruptura del tiempo cronológico, van a hablar ellos, y la causalidad mecánica, en favor de un concepto dialéctico de la causalidad, que va y viene, y de un modelo de atemporalidad en el que el pasado y el futuro se condicionan y significan recíprocamente en la estructuración del presente. Muy importante es esto, para entender nuestra clínica. Como decía Freud, solo tiene sentido trabajar con lo que parece en el aquí y ahora. Es lo que aparece ahora. Lo otro él después lo va a dar a través de las construcciones y demás. Y el análisis de lo infantil y lo temprano es un análisis retroactivo, pero de lo que aparece en la transferencia. En lo que aparece en la transferencia o en el relato del paciente en la actualidad. Eso es Freud-Dixit, no es interpretación mía. Recuerden cómo termina la obra de él. Una autora que a mí me resulta interesante, y a Moti también, que es Joy McDougall, ella hizo una advertencia y dijo que había que distinguir, me voy a meter un poco en la introducción de Mónica, entre lo que ella llama catástrofes reales, que son individuales, de los traumas universales. ¿Cuáles son los traumas universales para ella? Que a mí me gusta este concepto. Son el drama de la alteridad, aceptar el otro como otro, de la diferencia sexual y de la finitud de la vida. Esto es universal, nos atañe a todos. Y va a decir que un solo suceso solo puede llamarse traumático si enfrentar y resolver estas catástrofes que llama a ella, que estructuran el psiquismo, se vuelve más complicado que de costumbre, porque es inevitable esto. Es traumático cuando de alguna manera se hace más complicado que de costumbre. Con estas palabras sencillas lo dice ella. Y esta autora distingue aquellos hechos traumáticos que transcurrieron antes de la adquisición del lenguaje, cuando el infant solo se comunicaba por signos, que solo eran verdaderas comunicaciones, dice ella, me gusta mucho esto, si había otro que las oyera, que captase las emociones y respondiese a las mismas. Entonces, ella atribuye a la madre este rol de aparato de pensar. Green después va a hacer un deslizamiento y va a decir, es el analista el que tiene que ocupar este rol, que en los pacientes es muy regresivos, muy alterados, más cercanos a la psicosis. De ahí nació el concepto greeniano de
prestar el pensamiento. Tiene un antecedente todo esto. Entonces, vemos claramente que si no se lo transita bien la relación temprana madre-bebé, puede construir un suceso traumatizante. Acá tengo algo tuyo, Moti, que vos decís que la angustia automática que está cuando está carente de representación es la brecha psíquica, decís vos, esto es más o menos textual, que imposibilita al sujeto a pensar o significar un sujeto acaecido. Es lo no representado. Yo estoy de acuerdo. Me queda un ratito muy chiquito. Tengo muchas cosas para decir teóricas, pero no quiero dejar de contarles el sueño. Digo cosas de Grimm, bueno, por ahí tengo oportunidad de volver a esto, pero les voy a leer textual el sueño, que lo publica Freud en el libro de los sueños, que no es un sueño de una paciente, sino es un sueño que le cuenta una paciente que lo escuchó en una conferencia, que todos lo conocen seguro. Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Entonces lo voy a leer. Lo voy a leer porque para mí este es un sueño paradigmático que muestra mi hipótesis inicial con que comencé la charla, que es imposible separar trauma, dolor y duelo. Las condiciones previas, y con esto voy a terminar, creo que llegó bien, voy a cumplir, estoy, más o menos. Las condiciones previas a este sueño son las siguientes. Un padre asistió noche y día a un hijo mortalmente enfermo. Fallecido el chico se retiró a descansar a otra habitación. Dejó una puerta abierta, a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones. Un anciano, lo achico, ¿no? Un anciano a quien le encargó vigilar se sentó próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir, el padre sueña. Su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche. Padre, ¿no ves que me abrazo? El padre despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendida. La explicación de este sueño es simple, dice Freud. El fuerte resplandor dio sobre los ojos del durmiente a través de la puerta que él había dejado abierta, una vela volcada había provocado un incendio cerca del cadáver y quizá el padre se fue a dormir con la preocupación de que el viejo guardián no fuera capaz de desempeñar su cometido. El dicho del niño hubo de componerse de dichos pronunciados en vida. Quizá la queja, me abrazo, fue expresada por el niño en medio de la fiebre que lo llevó a la muerte. Y las otras palabras, padre, no ves, proceden de otra oportunidad que fue rica en afecto. El soñante se despierta a una frase acorde con su preocupación. La preocupación estaba antes de dormir, ahora la preocupación dice, padre, ¿cómo puede ser que no veas? ¿No te das cuenta que estoy ardiendo? Ahí, donde el guardián del dormir fracasó, ahí el soñante se despierta a ver el resplandor que viene de la otra habitación donde su hijo está con el brazo quemado. En el sujeto del sueño se puede inferir que hay un reproche, el reproche del soñante. Lo paso rápido porque les quiero decir qué es lo que he pensado. En este sueño, ¿qué duda cabe? Hay un trauma, la muerte de un hijo. Es tan traumático que no tiene nombre, no está nominado en la lengua española. O sea, la muerte de cualquiera, la muerte de un padre nos deja huérfanos. La muerte de un hijo nos deja sin hijo. No tiene representación. No debe haber hecho más traumático que ese. No hay hecho que produzca más dolor y no hay hecho que produzca más dificultad para procesar y elaborar un duelo que la muerte de un hijo, probablemente. Creo que los que somos padres vamos a entender esto con facilidad. Y
Lo particular de este sueño es que el despertar es a lo más dramático de un sujeto, que es el encuentro con el dolor mismo. Y este dolor está asociado con trauma, está asociado con duelo. Por eso dije al comienzo, y quise usar un ejemplo clínico por todos conocido, después vemos si tenemos uno propio, en el cual se ve la intersección de estos tres conceptos que es muy difícil de separar. Se puede separar con fines docentes, no con fines clínicos. Moti, te escucho. Gracias, Hugo. Excelente. Adelante, Moti, te escuchamos. Bueno, ante todo, gracias a Mónica, a Juliana por la invitación que me hicieron. Solamente les quiero contar algo personal, que yo les estoy hablando desde Israel, donde ya estoy volviendo, regresando donde vivo, que es en Argentina, y acá son las 3:15 de la mañana, y accedí a estar en esta charla simplemente porque sabía que iba a estar con Hugo Lerner, y siempre aprendo mucho, y me encanta pensar junto con él. La segunda cosa que quiero transmitirles es que yo me quiero abocar a algunos conceptos que tienen que ver directamente con la clínica, ya que, digamos, el pantallazo teórico ya lo dio Mónica, Hugo también, pero sí detenerme en algunos conceptos que soy un poco exquisito con respecto a la terminología que utilizamos. Yo siempre pienso por qué, si es solamente por mis tendencias obsesivas de ser tan puntualizante con respecto a los conceptos, o es porque yo lo estudié a Freud en inglés, lo discutía en hebreo, lo pensaba en castellano. Después lo leí de vuelta todo en castellano, me di cuenta de las diferencias que había. Hay conceptos que son sumamente importantes, les digo, por ejemplo, el hecho de la vivencia, porque yo trabajo sobre el concepto de la vivencia traumática a diferencia de la experiencia. Y lo interesante, ¿sí?, es que en inglés y en francés la palabra vivencia no existe, solamente existe la palabra experiencia. Existe castellano, que la tradujo Ortega y Gasset, existe en alemán, existe en hebreo, pero no existe ni en inglés ni en francés. Eso hace mucha confusión en los trabajos de Winnicott, por ejemplo, que él habla, los traducidos al castellano hablan sobre experiencias, pero Winnicott está hablando sobre vivencias. A modo de ejemplo, ¿no? Es decir, yo me quiero centralizar en el concepto de la vivencia traumática, con respecto a diferencia de la experiencia que se tuvo, ¿sí? Algunos llaman eso real. Yo no pienso que existe la realidad esa que se llama real, sino que eso yo lo llamo fáctico, o sea, las cosas que son como tal, que eso viene de la filosofía desde Kant, Heidegger, etcétera, etcétera, que hablan sobre aquello, la cosa tal cual como es, o sea, la cosa en sí, a diferencia de lo que se ocupa el psicoanálisis, que es la representación de la cosa. Nosotros, ante diferentes situaciones, ¿sí?, esas son presentadas ante nuestro psiquismo, y nuestra labor psíquica es justamente representarlas. Quiero decir que ante ello tenemos que saber diferenciar si existe la cosa en sí, ¿sí?, y si existe, y lo digo esto porque empecé a pensar de lo traumático, no por una tendencia anacrofílica, sino empecé a pensar de lo traumático por el hecho de haber participado en forma activa en 5 guerras, a pesar que soy un pacifista empedernido, y escuchar que la gente hablaba de lo traumático, y no entendía. Y hasta hoy yo los participo a ustedes de todo lo que no sigo entendiendo, y que me parece que hay que seguir estudiando, investigando al respecto. O sea, todo lo que no sé y que podemos seguir pensándolo en forma conjunta. No se puede entender el trauma, a mi manera de ver, si no se lo articula con los conceptos que Freud propone. Pero justamente no solamente sobre lo que Freud propone sobre lo traumático, sino el procesamiento psíquico que Freud propone, donde la pulsión está constituida por el afecto y la representación. Entonces, ante eso yo me pregunto qué
¿qué es eso que sucede, que impacta tan fuerte? ¿Es solamente la medida del impacto o es la capacidad psíquica de enfrentarse ante las situaciones que podemos estar? Y yo pienso que es una combinación entre ambas situaciones, aquello que es lo fáctico y aquello que es el procesamiento psíquico. Ahí yo tomo la carta 52 de Freud, ¿sí?, en la cual habla sobre el tema de la vivencia y la modalidad de procesamiento psíquico. Entonces, cuando yo hablo de lo traumático, digo en forma muy estricta, a veces muy hincha, digamos así, de que no existen situaciones traumáticas. La situación puede ser traumatogénica, pero la situación no puede ser traumática. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos la tendencia de ver una situación determinada y solamente escuchar de que la persona le pasó eso que es terrible, que es doloroso, que es lo peor que le puede pasar, pero no quiere decir que eso sea automáticamente traumático. Y nosotros no podemos a priori, por la situación, predecir cómo el psiquismo lo fue elaborando. Quiere decir que nuestro trabajo dentro de nuestra actividad profesional como psicoanalistas es justamente ver cada individuo, cada psiquismo, de qué manera elabora una situación que mucha gente lo pudo haber vivido en ese momento. Y por eso soy muy cuidadoso en ese sentido de cuando se hace una generalización del concepto de trauma. Yo digo que es uno de los más centrales, como ya Hugo lo presenta anteriormente, pero más prostituidos por nuestra profesión. Porque todo lo terrible, todo lo que nos impacta, todo lo fuerte, si tenemos la tendencia de ubicarlo como es traumático. Y yo pienso que es algo muy, muy estricto lo que yo me refiero con respecto al trauma, que es justamente la desarticulación entre el afecto y la representación. Por lo tanto, no es aquello que no se puede representar, sino que es el corte en la capacidad representativa del individuo. Quiere decir que hay algo que no se puede representar no por lo que es, sino que no se puede representar porque se perdió o se fracturó, porque el concepto de trauma lo que habla es, en griego es fractura, se fracturó esa capacidad articuladora entre el afecto y la representación, que es lo que hace que el psiquismo, como lo dice la carta 52, esté en un permanente procesamiento. O sea, ahí, si tomamos el concepto de Ferenczi de trauma, que él habla de teratoma es un cuerpo, ¿sí?, que tiene diferentes extractos de la dermis, la endodermis, ectodermis, no importa, pero lo que habla Ferenczi es que hay algo que no se puede tramitar, pero no por lo que es, sino por esa capacidad que nosotros tenemos del psiquismo. Digo esto porque hoy en la formación de los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera, y cada vez se los escucha más, si se habla del estrés postraumático a modo de ejemplo, ese invento de los americanos que cada vez que lo escucho se me paran todos los pelos en ese sentido. Fíjense en lo que dice el estrés postraumático, ¿sí? Él dice de que lo que es traumático es el evento, o sea, el accidente. Eso es traumático. Si estuviste en un accidente, entonces estuviste en un trauma. Si se te murió un familiar, estuviste en un trauma. Pero el procesamiento psíquico de los americanos es solamente el estrés, porque desconocen el concepto de trauma desde el punto de vista de concepto. Y el estrés tiene un dinamismo, un mecanismo absolutamente diferente de lo que pertenece al orden del trauma en base a lo que yo entiendo. Es por eso que, rompiéndome mucho los sesos, propuse a la sociedad psicoanalítica, propuse a la sociedad de psiquiatría también el concepto de lo disruptivo. Lo disruptivo lo que habla que es aquello fáctico que impacta en el psiquismo, produciendo todo tipo de transformaciones. Y uno de ellos, cuando eso disruptivo es obstructivo, es lo que lleva a que el psiquismo no pueda elaborar, no se pueda tramitar aquello que nosotros estamos viviendo en forma permanente. Quiere decir que por eso es tan importante tomar el concepto de Freud de la pulsión
y ver de qué manera esto afecta, en base a mi manera de ver, que es el motor de la actividad psíquica, para decirlo de forma muy sencilla, y esto afecta la capacidad pulsional de poder representar para poder estar en un permanente contacto con el objeto, y de ahí viene la relación entre lo traumático y el duelo en ese sentido. Lo que a mí me parece también interesante para poder pensarlo en forma conjunta es el concepto de dolor, ¿sí? A modo de, yo hago una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor, ¿sí?, es aquel impacto que no tiene palabras y no tiene dimensión de tiempo y espacio. Si yo a alguien lo pincho con una aguja, nosotros vamos a sentir dolor. Y por lo general, cuando no tenemos la capacidad de representar, en nuestra actividad psicoanalítica, nosotros tenemos que tratar de elaborar eso para que se transforme en sufrimiento. O sea, que tenga dimensión de tiempo y espacio. Que ese mismo dolor que no me permite, ¿sí?, elaborar, porque es absolutamente, esto es para Hugo especialmente, pertenece al orden de lo originario. Para Piero Lanier quiere decir que pertenece a aquello que todavía el dolor sigue siendo vivido como autoengendrado, como que pertenece a mí mismo y no se ha representado como sería en el espacio secundario que propone Piera en ese sentido. Quiere decir que la violencia secundaria, que quiere decir aquel impacto de lo exterior que sobrepasa las capacidades del psiquismo de poder elaborarse, si no siempre esa violencia secundaria es traumática. Si esa violencia secundaria se puede elaborar de diferentes maneras. Si nosotros en el doctorado, por ejemplo, tomamos la vivencia ominosa, ¿sí?, que muchas veces se lo pone como traumático, pero tiene otra característica de elaboración, que es la presentación ante aquello que no me es propio, pero me es familiar, y lo que me es familiar y no es propia, un trabajo divino de Freud que nos lleva a leer para poder hacer la diferenciación en que hay diferentes tipos de procesamiento psíquico. Uno de ellos es justamente lo traumático, que es el no procesamiento psíquico. ¿Qué quiere decir? Se coarta esa capacidad. Esto en la clínica, a mi gusto, nos lleva a tener que ser muy, muy cautelosos de no quedar nosotros impactados por lo que le sucedió al individuo y ya ponerlo en la categoría de lo traumático, sino poder entrar en qué manera el psiquismo pudo elaborar o no, y de qué manera lo está elaborando. Por lo general, la tendencia de los americanos con el estrés postraumático, etcétera, etcétera, es categorizar en base a los síntomas que emergen. Por ejemplo, si hay problemas en el sueño, por ejemplo, si hay repetición, yo lo llamo en ese sentido, que esa repetición es no elaborativa, digamos así. Entonces ahí, por los síntomas, se establece que eso pertenece al orden del estrés postraumático. A diferencia de cómo yo entiendo la clínica psicoanalítica lo tiene que llevar, que es el entendimiento de la capacidad de procesamiento psíquico y no de el emergente, que es el emergente del síntoma en ese sentido. Entonces, por eso me parece tan importante este concepto de lo traumático, para seguir pensándolo, de qué manera, si nosotros entendemos sí que es un hueco no historizado, como los Barachem lo proponen, si entendemos que es un teratoma, como lo propuso Ferenczi, o mi propuesta es tratar de entender esto como el corte de la capacidad de procesamiento psíquico. Tenemos que tener en cuenta que Freud utilizó el concepto de trauma para desarrollar toda su teoría sobre la sexualidad, y de ahí siguió en adelante. Y ahí es como se presenta muchas veces las confusiones de que ante lo terrible
¿sí? Emerge un conflicto. A mi gusto, ¿sí? El trauma nada tiene que ver con el conflicto. Si el conflicto justamente pertenece al orden de un procesamiento neurótico diferente a lo que pertenece el orden del trauma, que justamente el conflicto no emerge como tal, ¿sí? Y tampoco yo pienso que es escisión. Yo, para hacer la diferenciación entre escisión y desarticulación de la vivencia, el afecto y la representación. Y para terminar, para ser respetuoso con el tiempo, no sé si me quedan algunos minutos más, lo que tenemos que pensar es cómo lo abordamos clínicamente, porque una cosa es hablar de eso y cómo abordamos clínicamente. La tendencia, por lo general, ¿sí? De los muchos psicólogos, psicoanalistas que vienen a supervisión, es centrarse en el evento. ¿Qué es lo que piensa usted del evento? ¿Qué es lo que siente usted con respecto al evento? Etcétera, etcétera. Y a mí me parece que dentro de la clínica psicoanalítica, cuanto más nos corramos del evento en sí y podamos estar en contacto con el afecto de la persona con respecto al evento y el efecto de la persona que surge en la transferencia, en la labor psicoanalítica, entonces ahí podremos llegar, a mi manera de ver, a poder ayudar a elaborar aquello que al individuo le sucedió. Quiere decir que, para decirlo con otras palabras, hay un trabajo que también escribí al respecto, que el paciente viene, cuando está antes esas situaciones que yo hablé anteriormente, con un relato mítico de la situación. Quiere decir, un relato mítico quiere decir un relato que explica lo sucedido, y con una explicación cognitiva de lo sucedido. Y lo que yo propuse, que es tratar de crear el relato mítico transicional. Quiere decir, de que de ese relato mítico que cuestiona, ¿sí? Que trata de explicar lo sucedido, ¿sí? Ver un relato que se va dando en la relación entre terapeuta o psicoanalista y paciente, ¿sí? Que ahí se va a generar un nuevo relato de vida que ese le puede dar, desde el punto de vista de la elaboración de lo sucedido, le puede dar la posibilidad de que se empiece a representar un nuevo tipo de relación en yo ante la situación y no la situación ante mí, que son dos cosas diferentes. Entonces, yo ante la situación es de qué manera yo estoy en contacto con aquella persona que se puede poner en contacto con mis afectos y no con mis pensamientos sobre lo sucedido. Y eso es la diferencia que veo entre una labor psicoanalítica, ¿sí? Y una labor, digamos, no dentro del orden del psicoanálisis, más del orden de lo cognitivo, lo conductual, etcétera, porque muchas veces vemos a nuestros colegas que se autotitulan como psicoanalistas, pero lo que trabajan es como pensando todo el tiempo y qué es lo que usted piensa y qué es lo que usted piensa, y yo digo, pero si se lo va a llevar a pensar, ¿sí? ¿Dónde queda el psicoanálisis en todo esto? ¿Sí? ¿Dónde queda la elaboración de esa relación psicoanalítica, que es justamente lo que este seminario trata de traer, que es el por qué analizarse y para qué analizarse? Justamente lo ilógico y lo que yo tuve que luchar mucho es qué hace un psicoanalista en el medio de la guerra, qué es lo que tiene que hacer. Y si yo digo, si hay alguien que tiene que realmente trabajar y elaborar todo esto que pertenece al orden de lo traumático y de lo no traumático, porque lo importante es saber que muchas situaciones de vida son elaboradas en forma diferente. Entonces, es nuestra capacidad psicoanalítica de qué manera nosotros nos enfrentamos con las modalidades de representación de cada uno de las personas. Por lo tanto, yo insisto en que hablar de situaciones traumáticas sí es una muletilla. Todo el mundo me dice, sí, 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 lo entiendo, y después me dice, con respecto a la situación traumática esta o aquella, porque ya está insertado en nuestro idioma cotidiano. Pero yo quiero alertar mucho el peligro que tiene eso, de la misma manera del peligro que tiene las víctimas de, ¿sí? El proceso de victimización, que es otra temática aparte, quiere decir aquella persona que queda atada
a la situación y que adquiere la nueva identidad, que es ser víctima de la violación, víctima del abuso, víctima del accidente, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros, los terapeutas y los psicoanalistas, tenemos la tendencia de incentivar ese proceso de victimización, del cual ese es un tema en sí mismo, que tenemos que ser muy cuidadosos de no entrar en esa situación. Es por eso que, vuelvo a insistir, me parece de suma importancia si tomar todos los conceptos que Freud propone desde el punto de vista de la elaboración de las representaciones psíquicas y no quedarnos atados al evento de lo sucedido. Yo creo que estuve en tiempo, ¿no? Está bien. Bueno, eso, me encantaría seguir escuchándolo a Hugo y seguir, porque me aburre mucho escucharme a mí mismo. Así que, No, Moti, en lo absoluto. Pasa lo mismo, pero el juego es que charlemos ahora, así que me largaste cosas que me hacen pensar. Como diría Lelutier, fuera de libreto, ahora voy a pasar a dialogar con Moti. Me tiraste varias cosas, tengo que elegir, porque la verdad que cualquiera de las cosas que enunciaste me darían para que abordemos una charla. Voy a elegir, por ejemplo, esta diferenciación que vos haces, dolor y sufrimiento, porque me gusta. Freud, en realidad, como dice Green, se rodeó de gente que era sensible al sufrimiento, los colegas iniciales. De hecho, si repasamos Malestar en la cultura, y siguiendo con la convocatoria de Mónica, en Malestar en la cultura, Freud dice que hay 3 tipos de sufrimiento. Los que están relacionados con las dolencias corporales, los fenómenos de la naturaleza y la relación con nosotros. Es la primera vez que todos nosotros estamos atravesados por estos 3 tipos de sufrimiento. Padecimiento por el cuerpo, la pandemia, COVID, fenómeno naturaleza, es un fenómeno viral, fenómeno naturaleza, y la relación con los otros, que llevó a que los sujetos rompan lazos sociales. Esto ha generado mucho sufrimiento y en este momento podemos hablar de este sufrimiento, si ustedes quieren, que está atravesando a muchos sujetos, por lo menos en mi clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí convendría hablar más a veces de sufrimiento, como lo plantea Freud en Malestar de la cultura, que hablar de dolor, que a veces es muy difícil porque dolor, nosotros como psicoanalistas estamos más acostumbrados a hablar algo relacionado al inconsciente y no a lo biológico. Dolor tiene que ver con descarga de cosas y demás, y nosotros tenemos más tendencia a lo abstracto que a la medición de los neurotransmisores. Entonces, en ese sentido estaría de acuerdo. Vos hiciste mucho hincapié en la pulsión y afecto, yo estoy de acuerdo. Solamente a modo de diálogo con respecto a la pandemia, porque vos trajiste la pandemia como... ¿sí? Y a eso tenemos que sumar el hecho que nosotros estamos inmersos en eso también. ¿Sí? Claro, que sí, nosotros como psicoanalistas, ¿sí? Estamos, que eso le da unas características especiales. ¿Sí? Sí. Bueno, de hecho, hemos tenido que incluir cambios técnicos, ¿no? Se ha instalado con fuerza, antes no era solamente al paciente que estaban afuera, durante mucho tiempo tuvimos que atender por pantalla, por virtualidad. Bueno, pero en fin, no me quiero detener en eso. Sí quiero volver al tema más, el de la pulsión y el afecto. El afecto y la representación. El afecto y la representación. Afecto representante, tenés razón. Bueno, pero está asociado a la pulsión. Sí, esa es la pulsión. Los dos juntos es la pulsión. Exactamente. De hecho, el viraje que produce Freud fuertemente es cuando cambia la noción de instinto y aparece la pulsión de muerte. Ahí produce un cimbronazo muy, muy grande en el edificio teórico freudiano. A modo de ejemplo,
y muy atravesado porque acabo de terminar un curso sobre el amor. Por ejemplo, algo tan romántico como el amor no deja de ser algo en principio conflictivo y que aunque a vos no te guste, si querés, no sé cómo lo podemos llamar, que produce sufrimiento y muchas veces estaría dentro del duelo y de lo traumático. El amor. Está llena la literatura de eso y está lleno nuestros consultorios de esta problemática. Hay algo que vos decías, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos los psicoanalistas? Porque vieron que muy frecuentemente cuando uno da un curso dice, Tito, muy lindo, hablame del inconsciente, yo. Decime, ¿qué hago con este paciente? Es imposible dar, porque si hay algo que tiene de artesanal el psicoanálisis es el uno a uno y la singularidad de cada proceso analítico. Claro. Pero hay generalidades que se pueden hacer. ¿Qué se hace con el sufrimiento? Básicamente, como planteaba Freud y seguidores, tiene que haber una posición empática. Tiene que haber un otro que escuche el dolor, que escuche el sufrimiento. Un otro que pueda decodificar y que tenga el deseo de decodificación. Como dice Green, un lenguaje sin afecto es un lenguaje muerto. Y el afecto sin lenguaje es incomunicable. Entonces, que me parece correcto, porque en ese sentido yo soy bastante seguidor de él dice que en estas problemáticas el analista tiene que poner el cuerpo. Y lo dice así, el analista debe poner el cuerpo. ¿Qué quiere decir poner el cuerpo? Prestar el pensamiento, dice. Cuando hay un trastorno representacional, yo siempre doy el ejemplo que él da, porque me encanta, que es el del archipiélago. En los pacientes muy trastornados, él dice que las representaciones son a un archipiélago que no tiene puentes. Entonces, hay un conjunto. Bueno, en lo se ve bien en la psicosis con la ensalada de palabras. Pero no me quiero meter en la clínica pesada. En momentos nuestros, en el despertar nuestro. Cuando nos despertamos y todavía no sabemos bien si estamos dormidos o despiertos, las representaciones tienen ausencia de puentes. Entonces él dice que en ese archipiélago el analista lo que debe hacer es poner los puentes faltantes y unir la cadena representacional. A mí me parece como metáfora muy vívida para entender la clínica. Y es ahí donde él dice meter el cuerpo y meter la palabra que falta, la representación que falta para que esto, porque ustedes saben, si no es un desastre hasta el mundo deseante de un sujeto cuando las representaciones no están unidas. Si sabemos que el deseo es el recorrido por un conjunto de representaciones. Si es un archipiélago... Si me permitís, Hugo, para dialogar un poco sobre lo que decís, ¿no? Yo como te dije, soy medio hincha para hacer más con el asunto de los términos, ¿sí? Por ejemplo, poner el terapeuta que ponga los puentes, yo diría, para ser más exacto, que participe en la creación de los puentes. Porque a mí me parece de que eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando yo escucho de que el terapeuta pone la palabra, ¿sí? Yo pienso que el terapeuta, el psicoanalista, tiene que permitir que emerja la palabra. Nosotros no ponemos, ¿sí? Porque de acá el vía de por y vía de elevar y cosas por el estilo no es casual eso. Y lo tenemos que llevar a la clínica. Y yo lo digo porque yo pienso que vos debés estar de acuerdo con eso. Permitime que piense por vos. Por eso pienso, yo digo como estamos con alumnos y esas cosas, la tendencia esa a que yo le puse palabra donde no había palabra, digo, para. Vos no tenés que poner la palabra, tenés que ayudar a que emerja la palabra del paciente, ¿sí? Y participar en ese proceso. ¿Sí? Y cuando Green se refiere a eso, no se está refiriendo a un modo de disparador. Sí. No está diciendo
que él No, no, pero yo lo digo para que quede claro, o sea, a vos te queda claro, a mí me queda claro, pero para que quede claro ante aquellos que están en formación, de que seamos cuidadosos de poner conceptos, de poner palabras. Nosotros tenemos que participar en la emergencia, y ese es el estilo de Green, de Piera, de Freud y de todo. Y supongo que vos, me animo a decirlo porque estoy seguro que vos debes pensar igual. Totalmente, no, aparte es lo que dice Green. Green lo dice. A ver, yo por ahí lo dije muy rápidamente y muy sintéticamente. Es como un disparador para que emerja lo que no está representado. Exactamente. Uno nunca sabe. De hecho, él va a estar de acuerdo. Sí, sí. Lo que sucede dentro del psiquismo es incognoscible hasta que emerge. Si no, Exactamente. siempre hay un de desconocimiento para el analista. Por eso, cuando él llama a poner palabra, dice poner palabra, pero guarda, dice poner palabra y poner el cuerpo. Sí, No sí. toda analista se la juega con eso. Sí, sí, claro. Sí, poner el afecto. Freud, en las conferencias, no, en esquema del psicoanálisis, discúlpenme, estoy cambiando de año, en la parte técnica, no sé por qué se no han comido los analistas en algún momento de la historia del psicoanálisis. Ese es muy importante, ese trabajo que no se le da tanta bolilla al esquema del psicoanálisis. Yo pienso que ahí está. El lazo amistoso con el paciente y mostrarse con afecto, y, ¿no es cierto? Se muestra así. Y Freud, de hecho, trabajaba así. Eso lo único que hace va a ser que emerja la posibilidad de que simbolice. ¿Qué estamos con esto? Después los alumnos que no entienden me lo preguntan. Yo estoy aludiendo a que el analista posibilite la historización simbolizante. Exactamente. Yo digo, pongo palabra para que se pueda historizar, porque hay un trastorno a la simbolización en los pacientes, en muchos, y nosotros también. Por eso nos analizamos y por eso hacemos todas las cosas que hacemos. Lo que pretendo es que se produzca lo que está faltando. Ahora ya lo estoy complejizando un poco más. Ya no es lo no representado, sino es la ausencia de simbolización y la ausencia de simbolización historizante, siguiendo la práctica. Entonces, el analista tiene que hacer eso. En lo mejor de los casos lo logra. En muchos casos lo logra. Yo siempre soy muy esperanzado. Y después está eso de historización, perdóname que lo de historización es justamente lo que yo llamo el relato mítico transicional. Quiere decir, porque hay diferentes concepciones con respecto a lo que es historia, ¿sí? Hay gente que dice que historia es lo que pasó, ¿sí? Para mí historia es cómo se relata lo que pasó, ¿sí? Entonces en historización es el nuevo relato, ¿sí?, que cada uno puede tener de lo vivido, ¿sí? Y no, porque si no se piensa de que ayudarlo a historizar es que siga relatando lo que él entiende hasta ese momento que pasó, ¿sí? Por acá tenemos dos visiones de la historia. A mí me gusta mucho más la visión de Piero Lanier, que para ella historia es lo que fue, lo que es y lo que está por advenir. Me gusta mucho más porque es mucho más un concepto psicoanalítico. No es solamente quedarme en la vivencia infantil o lo que está pasando ahora, sino la imaginación del futuro. Pero eso yo le agregaría, y también es de Piera, que eso es para cada uno, para quién. ¿No? Lo que decís vos, lo que fue, lo que está pasando y lo que va a venir, para cada sujeto. ¿Sí? Claro, y eso, no, estamos, yo lo digo porque para vos te queda absolutamente claro. Ella lo plantea esto en un trabajo de adolescencia, Moti, o sea que no lo plantea en un trabajo general, no está en un libro, está en un artículo que se publicó en APA, qué sé yo en qué año, que dice que el adolescente se tiene que reconocer en quién fue, quién es y quién se cree que va a ser. Ese es el concepto de historia. Y a mí es un concepto que me gusta mucho para aplicar en la clínica, porque si no nos quedamos en lo que yo llamo psicoanálisis chatarra, que es en el devaneo de
buscar la raíz de lo que ha sucedido, cuando en realidad Exacto. la gente lo que quiere es ver cómo soluciona el problema que lo está creando. ¿Qué es lo que le está haciendo sufrir en última instancia? Ujú. Somos testigos de todo esto que nos ha atravesado y sabemos que cada uno atravesó la pandemia con la singularidad, como corresponde del caso. No todos, si no sería una pavada nuestro trabajo. Eh, sin embargo, Definitivamente. Sí, claro, claro. Sin y embargo, sí, yo tengo pacientes que tenían un mecanismo de negación absoluta. así es. Pacientes Ujú. adolescentes, Hugo, sí, discúlpame. Mónica tiene una pregunta y tengo algunas preguntas del público. ¿Les parece si pasamos antes de que se Sí, nos sí, vaya el sí. tiempo? porque si no, no paro más yo. Mónica. Bueno, la verdad que es difícil interrumpirlos porque es un placer como dialogan, es muy lindo escucharlos, pero bueno, me parece que hay cosas como que a mí me gustaría destacar. Una que me gustó mucho esto, Hugo, que vos decís que estos temas aluden a la intimidad de la práctica analítica, el trauma, el dolor y el duelo. Es muy interesante el sueño que trajiste de una paciente de Freud que fue a una conferencia y ella lo soñó tal cual, Bien. el sueño, porque para ella había tenido un efecto verdaderamente traumático. Ese sueño para muchos alumnos que preguntaron en las redes sociales, está ubicado en Psicología de los Procesos Oníricos, en el tomo 5 de Amorortu, al inicio del punto B, creo, o el punto A. Hay que buscarlo porque tiene que ver con el cumplimiento de deseo. Esto es muy interesante. ¿Por qué traigo lo del sueño? Porque me parece que ahí tienen un lugar, tanto Moti, ¿no? Que él, como dice que es así, ¿no? Es muy preciso en la conceptualización. Hay como un punto ahí que convergen ambos, que tiene que ver con esto de que ese sueño, Freud lo trae justamente cuando habla de el sueño como realización de deseos, porque ahí se inicia cierto procesamiento psíquico, como dice Moti, y un evento, ¿no? Que Moti no diría obviamente que es traumático, que es traumatogénico, y en ese momento, cuando el soñante sueña ese sueño, ahí inicia un procesamiento psíquico, que yo entiendo que es lo que trae Moti, ¿no es cierto? Y en el mismo lugar podemos ver esa definición que trae Moti del dolor como el dolor y pero yo lo asimilo a sufrimiento, porque tomo lo que Freud trae en Duelo y Melancolía, que el dolor tiene que ver con el trabajo de duelo, cuando uno sobreinviste el objeto perdido y se da cuenta de su ausencia, ¿no? De manera que ahí me parece que convergen en este ejemplo, que sería, si vos estás de acuerdo, Mótico, converge este inicio de procesamiento psíquico y esa interrupción, porque bueno, el proceso fue interrumpido y como vos mismo, Moti, decís, es necesario restablecerlo. Y ahí es donde explicó Hugo todo el tema de cómo se restablece en la terapia analítica, ¿no? Sí. De manera de que, bueno, quería hacer este comentario, ¿no? Que yo creo que en ese lugar ambos convergen. Sí, sí. Juliana, ¿querés? A ver, mira, la verdad que un lujo escucharlos, ¿no? Yo me quedé pensando mucho en lo que era el dolor y el sufrimiento, la diferencia, y también hay muchas preguntas que van sobre este tema, también en relación a la diferencia entre angustia y dolor. Eh, Pensaba, eh, el dolor en todo caso es cuando no tiene fronteras, cuando no hay una forma, cuando no hay un sentido aún de a qué se tiene, a qué se debe esto que nos embarga. Y el sufrimiento en todo caso sería el siguiente paso, que ya sería el procesamiento de algo, o sea, un primer paso a una sublimación, a una transformación.
lo pensaba. Luego, acá hay más preguntas. Voy a hacer algo más breve. ¿Cómo piensan el trastorno de ansiedad, los traumas por maltrato, los abusos? Em, y acá también preguntan, ¿se trataría de una construcción de ambos psiquismos que inconscientemente están comunicados con o sin palabras? Eso imagino que fue dado en el momento que estaban dialogando. ¿Alguno de ustedes podría respondernos algo breve sobre esto? Breve Sí, digo porque por el tiempo, pero sería un lujo escucharlos más, ¿eh? sí. Hay, Justamente en lo traumático, sí, Moti, eh, que antes habría que por ahí, Juliana, leer para que, porque por ahí se entronca estas preguntas. Para el doctor Moti Benyagar, ¿diría usted que en lo traumático el evento queda del lado de la Ah, experiencia y el afecto del lado de la vivencia? ujú. ¿Podría, si puede explicar la diferencia entre dolor y sufrimiento, nuevamente, o sea, como que eso aparece, cosa que yo creo que no hay diferencia. O sea, yo me pongo desde mi posición, no hay diferencia entre dolor y sufrimiento. Para el doctor Benyacar lo hay. ¿Podría explayarse la diferencia entre centrarse en lo mítico o centrarse en lo afectivo? sí, yo pienso que hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Trabajé mucho con eso. Kovatlov, en el trabajo conjunto que hicimos, escribió un libro sobre dolor y sufrimiento. Eh, y yo insisto, ¿por qué? Porque en lo traumático, ¿sí? Que quiere decir en la falta de capacidad de procesamiento psíquico, emerge el dolor. Quiere decir, emerge eso que el paciente, que no tiene historia, que no tiene tiempo, que no tiene dimensión. A diferencia, y lo que nosotros tenemos que hacer no es que haya, en principio, ¿sí? Trabajar en pacificar ese dolor, sino que en principio se transforme en sufrimiento, quiere decir de que tenga dimensión de tiempo y espacio, que tenga un tiempo, un ayer, que tenga un hoy, que tenga un mañana, ¿sí? Y que poco a poco la persona, nosotros no venimos a calmarlos como muchas terapias hacen, de apaciguar ese dolor. Nosotros pretendemos que se transforme. Cuando hablamos de historización, ese displacer tan fuerte que se tiene en impactos disruptivos, traumatogénicos, si eso nosotros tenemos que participar en esa transformación. Porque no olvidemos que la base del psicoanálisis es la transferencia. Y ahí está de cómo se trabaja con eso. ¿Qué tiene que ver yo cuando dice Lerner que él habla de poner el cuerpo, de ponerme yo, de poner mis afectos en juego? Eso significa no tener compasión del paciente, sino estar participando en esa elaboración de ese dolor que no tiene palabras porque pertenece al orden de lo traumático, al sufrimiento, que es la historización de ese displacer. Y esa es la diferencia que yo hago entre dolor y sufrimiento. Ujú, ujú. Yo quería agregar algo en relación a esto. Cuando Freud alude al sufrimiento, básicamente en el trabajo que yo cité, está presente, él usa felicidad e infelicidad también. No sé si ustedes recuerdan que habla de eso. Y también habla de placer o displacer, ya que vos citaste el displacer. El sufrimiento es el alejamiento de la posibilidad del placer. Uh-huh. Los principios que manejan el aparato psíquico, principios de placer y desplacer, él dice que a veces para evitar el displacer se llega al uso de consumo de drogas, por ejemplo, para evitar eso, para evitar el sufrimiento. Porque el sufrimiento, ahí claramente Freud está hablando del sufrimiento psíquico, no está hablando de sufrimiento. Sí, sí. Y metapsicológicamente está hablando del trastorno del principio de placer y displacer. No quiero meterme en metapsicología porque es la bruja metapsicológica. Vamos a quedarnos en la clínica. Pero él alude a eso. Había otra cosa que a mí con respecto al dolor.
con respecto al dolor, que quería decírselo porque me pareció maravillosa. Una cita que suelen hacerse en muchos trabajos de filosofía y de psicoanálisis, de Nietzsche, que dice que toda la ciencia, todo el saber, vienen del dolor, porque el dolor busca sin tregua las causas de las cosas. Eso es lo que hace el paciente con nosotros, y nosotros tenemos que hacer. En tanto que el bienestar, dice Nietzsche, se inclina a la quietud y renuncia hacia mirar hacia atrás. Me parece fantástica esto, porque es la descripción del psicoanálisis. El paciente que viene sufriendo, y eso es lo que es el motorcito del análisis. Eso es el motorcito. Y ahí es donde el analista se hace, Julia Kristeva diría, viene a buscar un objeto que lo ame. ¿Se acuerdan que Julia Kristeva habla mucho del amor? No está hablando del amor coloquial, está hablando de la necesidad que tiene el sujeto de ser amado ante ausencias muy tempranas, que es lo que yo numeré antes. Y para Nietzsche es el dolor, yo lo voy a poner de nombre sufrimiento. Mis pacientes no vienen a ver cómo anda su psiquismo, a ver qué tal, cómo anduvo, a ver, doctor, ¿por qué no me ayuda a ver cómo fue mi Edipo? Porque no sé qué fue con papá y mamá. No, vienen porque la están pasando como la mona. Una ayuda. Así es. Mónica, perdóname. Una cosita que habían preguntado sobre la diferencia entre vivencia y experiencia, así que solamente en modo muy sintético porque no tenemos tiempo, ¿sí? Lo traumático para mí pertenece al orden de la vivencia, ¿sí? Quiere decir que es inefable, ¿sí? La vivencia, porque la vivencia pertenece a una dimensión metapsicológica, mientras que la experiencia, en el último trabajo que escribí al respecto, es la conjunción de la situación, la vivencia en sí y el discurso del conjunto. Eso hace la experiencia. Y los pacientes, cuando vienen a analizarse o vienen en un proceso analítico, hablan de las experiencias. Entonces nosotros, desde el punto de vista de nuestro trabajo, tenemos que saber diferenciar qué es la situación, ¿sí? Qué es la vivencia de ese paciente y cuál es el discurso del conjunto en que el paciente está inmerso, que va a dar la característica a las palabras de que el paciente nos está transmitiendo y hablando. Esa es la diferencia que yo hago entre vivencia y experiencia. Gracias por la aclaración. Mónica, te doy la palabra antes de cerrar. Sí, quería, bueno, realmente ya son las 10 de la noche y tenemos que dejar, sobre todo porque Moti... No, por mí yo ya estoy embalado. Para seguir hablando con Hugo, puedo hasta las 6 de la mañana mía, hasta la hora que quiera. Totalmente de acuerdo. Aparte te digo, qué lúcido que estás a las 3 de la mañana, Moti. 4 de la mañana. Pero bueno, podríamos ir toda la noche. Eso por el encuentro con ustedes. Estoy lúcido, claro. No de casualidad, estoy lúcido por el encuentro con ustedes. Y además porque el tema es apasionante y a medida que ustedes van hablando, se van generando las diferencias entre ustedes. Y eso me parece que es muy rico porque permite, digamos, echar leña a la discusión. Quiero... Al diálogo. Yo no diálogo, tenés razón. No discuto. Al diálogo, tenés toda la razón. Bueno, nos vamos a tener que despedir de todos ustedes. En primer lugar, diciéndole, voy a citar acá a María Emilia Stesina, que es una persona que nos está escuchando, y me hago eco de sus palabras, que dice: gracias por compartir tanto conocimiento. Se me cerró el teléfono, muy generosos y claros. Se agradece. Gracias. Sí. Sí que me pareció como que era un lindo cierre de una alumna del centro de estudio. Muchas gracias. Y quería contarles también que bueno, ahora viene el receso invernal y que nos volvemos a reunir en agosto, precisamente el 18 de agosto, donde vamos a tratar el tema la sexualidad infantil polimorfa y sus derivas
dentro de este curso anual que es ¿Por qué analizarse la intimidad de la práctica analítica? Nos van a acompañar y van a ser los disertantes la doctora Mirta Goldstein y el doctor Adolfo Benjamín. Así que bueno, los esperamos en agosto. Y yo muchas gracias. Antes que cierre, Mónica, quiero Yo felicitarte por la labor que haces en este centro de estudios, que me parece que es una labor impecable, importantísima, y el hecho de que el psicoanálisis no solamente quede en los pequeños claustros que están todos cerrados, sino que se pueda abrir para que la gente pueda realmente escuchar, pensar y trabajar en psicoanálisis. Así que te agradezco por la labor que te tomaste, que realmente es impecable. ¿No? En persona. Y bueno, yo con esto cierro la mesa, agradeciéndoles una vez más a ustedes. Además, no solo queda en los claustros, Moti y Hugo, sino que queda en Israel, en Argentina, en Perú, desde donde yo estoy coordinando, ¿no? Gracias a ustedes porque nos siguen inspirando, nos siguen instaurando e incitando a seguir formándonos, investigando y a ver la clínica desde otra forma. Así que muchísimas gracias. Con esto cerramos y hasta un próximo encuentro.